Saludos distinguidos participantes de la asignatura Derecho Administrativo. En esta oportunidad el objeto de estudio es el interesante tema el derecho de acceso a la información pública. Fíjense que en un Estado social, democrático y de derecho, las personas, los administrados, deben tener acceso a las informaciones que reposan en los archivos de las instituciones del Estado. Y es que como la soberanía descansa en el pueblo, siendo el pueblo el soberano, entonces el administrado tiene derecho a saber qué hace el Estado, qué hacen los gobernantes, qué hacen las instituciones públicas con los fondos que reciben, cuál es el destino que ellos le dan a esos fondos. Y por ello, entonces, en la Constitución de la República, incluso ya desde el año 1844 y en otras constituciones, como la de 1963, en la de 1994, se consagró el derecho de acceso a la información pública. Lo mismo se ha establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dichos pactos fueron ratificados por el Congreso de la República y por lo tanto forman parte de lo que se llama el bloque de la constitucionalidad. En el artículo 49 de la Constitución se habla del derecho de acceso a la información pública y se habla del derecho a la libertad de expresión. El derecho de acceso a la información pública es ese derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a los registros, a los archivos del Estado. Y el derecho de la libertad de expresión es el derecho que tiene la persona de expresarse libremente por cualquier medio de expresión, salvo las restricciones que establece la ley. Pero el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión pues están estrechamente vinculados. Esto así porque si no se garantiza el derecho de acceso a la información pública, entonces se limita el derecho fundamental a la libertad de expresión. Por eso hay un viejo adagio que la gente dice, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Ciertamente es así. O sea, si el Estado no me provee las informaciones, si no me permite acceder a las informaciones que se encuentran a disposición del público o que deben estar a disposición del público, entonces en esa medida ese derecho fundamental a la libre expresión está siendo seriamente vulnerado, porque si yo no me informo, entonces no puedo expresarme. Incluso el nivel de democracia de un Estado se determina por la garantía del derecho de acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión. Porque el derecho de acceso a la información pública quiere decir que el Estado debe manejarse con la debida transparencia, que debe publicitar sus actuaciones. Y si no puede transparentar sus actuaciones, quiere decir entonces que probablemente esté cometiendo algún acto de corrupción. Y ese acto de corrupción no puede ser conocido porque entonces esa persona estaría violentando las leyes penales y podría ser sometido a la acción de la justicia. Lo que se quiere garantizar con el derecho de acceso a la información pública es la transparencia de la administración pública. Porque si no hay una administración transparente, entonces el Estado dejaría de cumplir con sus fines sociales. Por lo tanto, garantizar el derecho de acceso a la información pública es garantizar los derechos sociales. Porque a través de la garantía de ese derecho es que las personas entonces pueden informarse para saber cuáles serían las mejores decisiones que van a tomar para sus vidas.
aspectos, por ejemplo, relativos como a la pensión, a la salud, a la alimentación, al medio ambiente, el Estado, según se establece en la ley 200-04, en el artículo 1, ahí le habla de cuáles son los sujetos obligados. Y los sujetos obligados a proveer la información pública son todas las instituciones del Estado que reciben fondos públicos, incluyendo los gremios, las asociaciones, las instituciones privadas que ejecutan fondos del erario público. Así de simple, toda institución que ejecute fondos del presupuesto nacional está obligada a brindar información. Y la ley entonces establece que es obligatorio para toda institución pública tener una oficina de libre acceso a la información pública. Y la ley 176-07 obliga a los ayuntamientos a tener una oficina de libre acceso a la información municipal. Pero ¿qué pasa en la administración pública? Que esto se maneja, especialmente los cabildos, los ayuntamientos, se maneja esto como si fuera una propiedad de su casa. Incluso muchos ayuntamientos no tienen oficinas de libre acceso a la información municipal. Y algunos que lo tienen, solamente tienen un personal para cobrar, pero no brindan la información. El Estado y las instituciones están obligados a capturar informaciones, están obligados a dar las informaciones y solamente pueden negarla en los casos limitativamente señalados por la ley. Por ejemplo, cuando brindar la información podría poner en peligro la seguridad nacional, entonces esa información no puede ser reservada. Así, por ejemplo, yo no puedo preguntarle a un centro carcelario, por ejemplo, que me diga de cuántas armas disponen o de cuánto personal disponen para la seguridad, porque eso pone en peligro la seguridad del centro. Así tampoco yo puedo preguntar que con cuántos guardias cuenta el Estado, cuántas armas cuenta, porque eso pone en peligro la seguridad nacional. Entonces, solamente cuando las informaciones están reservadas, y esa reserva no puede ser discrecional, tiene que ser por mandato de la ley, solamente podría haber una negativa a brindar esa información. Bien, mis amigos, hasta aquí nuestro tema relativo al derecho de acceso a la información pública. Finalmente, debo decir que cuando se niega el acceso a la información pública, usted tiene derecho a incoar una acción de amparo para que el tribunal entonces ordene a ese funcionario que se ha negado a dar la información o que en el plazo que establece la ley no la ha dado, es decir, que ha guardado un silencio, para que éste entonces provea la información a través de una decisión de un tribunal. Pedro Pablo Hernández estuvo con ustedes. En una próxima entrega seguiremos hablando de este tema.